Saludos, queridos amigos. Campo Lara y el río Burro Negro es el título del video de hoy. Y antes de comenzar quiero agradecer a todos los que compartieron y los que comentaron el video pasado de Campo Lara, el video que monté pasado. Y a los que comentaron que faltó mucha gente por nombrar ahí, de los que tuvieron la primera vez en Campo Lara, es cierto. No los podía nombrar a todos, no los recuerdo a todos. Faltó mucha gente, sí, lo sé. Y me disculpa por eso, si se me pasó alguno. En esta ocasión vamos a hablar de Campo Lara y el río Burro Negro. Antes de eso, quería comentarle la fundación del pueblo, lo que se pasó entre los años 62 y 66, cuando fundaron nuestro pueblo. Un nombre que resalta es el del señor Simón Rojas, un caroreño, quien era el presidente del sindicato en ese tiempo y fue el que consiguió todas esas tierras de Campo Lara, llámese parcelamiento, donde están las viviendas, las tierras de secano. Él fue que a través de la reforma agraria allá en Maracaibo fue quien consiguió toda esa tierra. Y todas esas tierras las dieron con maquinaria y todo, para que recordemos de la fundación de nuestro pueblo Campo Lara. ¿Verdad? Eso fue entre los años 62, 63, por ahí. Ya cuando se dieron las tierras, bueno, vino lo que es el plan de maíz, el plan de yuca, que es lo que por detrás de la manga, por allí, por lo que es de Críspolo Mogollón, buscando hacia la Lara Zulia, todo eso era maíz y yuca. Porque en el centro donde están las viviendas ya se estaba haciendo el levantamiento para las casas, pues. Y ese plan de maíz y yuca, bueno, tengo entendido que hubo una plaga enorme de gusanos y tuvieron que traer hasta avionetas para poder fumigarlo en esos años, pues en los años 63, 64. Ya para eso ya estaban dando la construcción de las casas, ahí lo que es el asentamiento campesino ahí en Campo Lara donde están las viviendas, ¿verdad? Lo tercero fue, ya después que parcelaron, hicieron todo eso, fue la construcción de los canales de riego. Y quiero comentarles algo aquí, que el que no sabe de los canales de Burro Negro, el que no conoce una L de esa, no es de Campo Lara. Porque recuerdo cuando íbamos a los canales de Burro Negro a bañarnos ahí en esos canales, que eso era muy hermoso, ese sistema de riego. Por cierto, el sistema de riego por gravedad más moderno de Latinoamérica en su tiempo, porque ahí no habían bombas, solamente habían bombas allá en lo que es el puente de Burro Negro, que echaban el agua al canal y ya eso bajaba por gravedad para las 316 hectáreas que habían bajo riego, para que sepan. Eso fue entre los años 64 y 65 más o menos que se hicieron eso. Ya para el 66, el único presidente de la república que estaba en nuestro pueblo, Raúl Leoni, estuvo en el año 66. Ahí donde es la comunidad ahorita, estuvo entregando la llave de las primeras 120 viviendas que se hicieron ahí en el pueblo. Me comentan que ahí no había ni una matica, eso era de palma, la comunidad era una chocita de palma y ahí estuvo el presidente Raúl Leoni entregando las llaves de las primeras 120 casas de nuestro pueblo. Y ahí, como habían pasado maquinaria donde hicieron las casas, no habían matas, no habían árboles. Y por eso ustedes se fijan que todas esas casas antiguas de Campo Lara, las primeras viviendas, tienen matas de mangos en el fondo. Porque la gente empezó a sembrar mango y mango y mango porque era lo más rápido y daba sombra y daba fruto. Porque en Campo Lara habían, pues todavía existen, pero no como en esa época, había muchísimas matas de mango y mucha variedad de mango. Bueno, traigo a cotación eso para que nos recordemos, y los que no sabían, bueno, ya se enteraron ya de nuestro pueblo. Vengo a hablar sobre el río, la importancia que tenía el río para Campo Lara, pues. Porque el sistema de riego fue por el río. Y ese río era, yo creo que el principal río del estado Zulia en belleza. Porque los que se bañaron ahí en esa época, yo también estuve cuando muchacho. Uno se metía hasta el cuello y se veía los pies de lo clarito que era el agua del río. ¿Quién nos recuerda la pachanga? Donde todos los domingos se reunía prácticamente todo el pueblo ahí a bañarse en el río y habían fiestas y cosas de esas ahí. Y el río nunca era turbio. Llueva, en verano, en lluvia, nunca era turbio. El río siempre fue clarito. Yo creo que el mejor río del Zulia, y cuidado si no de Venezuela, porque era un agua cristalina. Y por eso nosotros nos bañábamos en los canales. Cuando llenaban los canales, eso era cristalino. Muy bonito el río. Y
Vemos ahora lo que ha quedado del río, pues ni la sombra de lo que es consecuencia de lo que está pasando en la cuenca alta de Burro Negro, pues, que ya el río murió. Ya el río en verano lo que echa es un hilito de agua porque la válvula que está ya en el túnel en el parque de Burro Negro está mala, porque si no la cerraran ya el río muere. Igual que el río Chiquito, que es el que más he visitado. Río Chiquito en verano no corre el agua. Ya son puros pozones de lo que está pasando en la cuenca alta. Y también les tengo que acotar de lo que se había hecho en Campo Lara en ese tiempo, pues. Lo que se sembraba en esas parcelas bajo riego. Miren que la potencia que hubiera sido Campo Lara si en vez de sembrar el banano de ese concha verde que no, cuando se ponía maduro no servía para nada porque no se podía ni transportar porque era muy aguado, y después vinieron con la toronja y tampoco funcionó. Si en Campo Lara se hubiera sembrado cacao, porque sí se da, porque en Campo Lara hay matas de cacao, o se hubiera sembrado aguacate, o se hubiera sembrado limón, la potencia que nosotros tuviéramos ahí agrícola en Campo Lara todavía estuviera, porque hasta planta de procesamiento tuviéramos. Lastimosamente los cultivos que se hicieron ahí no eran los más idóneos, pues no eran cultivos de alta demanda, porque la toronja y ese banano que sembraron ahí, eso no tuvo ninguna demanda. Pero si ahí se hubiera sembrado aguacate, o se hubiera sembrado limón, o se hubiera sembrado, qué sé yo, pero otro tipo de cultivo que en verdad verdaderamente valiera la pena y eso todavía estuviera. Porque la potencia que había ahí en riego era enorme, pues, en riego y en tierra. Porque recuerde que son tierras A2, A3, no recuerdo la categorización de esas tierras. Y traigo a cotación este video porque el río murió, pues. Y ustedes mismos han visto. Ustedes mismos han visto, los pobladores de Campo Lara, de que el río Burro Negro ya no es lo que era antes, ni la sombra. Consecuencia de lo que está pasando allá arriba, de la deforestación gigantesca que hay arriba en la cuenca alta de Burro Negro. Y si no se han dado cuenta, cada año que pasa son peores, tanto los vientos o las lluvias, y todavía no se ha pronunciado el verano que se hubo en el 73, porque recordemos todos los que ya recuerdan ese verano del año 73 que tuvieron que llevar el ganado hasta arriba, hasta Río Chiquito arriba, porque el verano fue muy fuerte. Y ese tipo de cosas se repiten. Y la gente no cree. Porque he conversado con muchos y me dicen, no, eso no pasa nada, no importa que tumben todo Burro Negro, eso no pasa nada, sí va a pasar. Y más que todos los pueblos que estamos adyacentes a las zonas protectoras son los que vamos a sufrir las consecuencias. El clima va a variar, el clima va a cambiar, la temperatura, las lluvias, los veranos, los vientos, todo eso va a cambiar a raíz de lo que está pasando allá arriba. Y con mucho pesar lo digo, pues, yo no le veo una solución a eso de Burro Negro, a la de la extinción de los animales que están ahí, que yo tanto he luchado por ellos y que seguiré luchando, así sea desde la distancia, pero seguiré luchando por ellos. No le veo una solución al problema de Burro Negro porque es como un cáncer que avanza y avanza y avanza y en cualquier momento hace metástasis y muere. Así está pasando con Burro Negro. Y recordemos siempre lo que siempre les he dicho, pues, ¿verdad? No importa que nosotros vengamos de un pueblito como Campo Lara y eso, no importa dónde estemos, no importa dónde vivamos, siempre tenemos que llevar en nuestro corazón a nuestro pueblo, a nuestros primeros pobladores, a los que llegaron a Campo Lara a hacer lo que es ahorita y lo que será.